Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Yo creo que la gente cuando habla del tema OVNI, la verdad es que se parte de risa y no es consciente de lo que está ocurriendo y de lo fuerte que es que se desclasifique alguna información como lo que os voy a exponer hoy. Y es que se ha hecho tan buen trabajo con el tema OVNI que todo el mundo se piensa que todos son marcianarcios y naves y pelis y que no hay nada de cierto, pero nada más lejos de la realidad. Todo existe, hay casos impresionantes que no podéis ni imaginaros y hablamos de algo realmente imposible de abarcar con la mente de lo fuerte que es, no por, bueno, pues por algunos casos, sino por algunos. Estamos hablando del tema más importante a nivel militar que existe y precisamente por eso se necesitaba una campaña publicitaria de primer nivel y desde el primer momento para desprestigiarla y saber qué hacer con algo en lo que estábamos y seguimos estando en inferioridad de condiciones de una manera tan brutal, y lo cierto es que incidentes como el que hoy os presento lo demuestran. El silencio global se ha hecho de forma absolutamente perfecta, pero poco a poco algunos detalles van saliendo a la luz, como si hubiese, la verdad es que es como si hubiese algún plan para ir observando la reacción del público, de la población, ante este tipo de informaciones, pues un poco para ver cómo hace la gente, pues a ver qué dice, a ver qué hace la gente ante alguna filmación, ante alguna información, pero claro, siguen pasando cosas en el mundo y el mundo pues parece que pasa encima de ellas, para suerte de ellos. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Se nos prepara? ¿Se espera que algo tan descontrolable como el tema OVNI vaya a estallar definitivamente algún día? Pues parece de verdad que sí. Y os voy a decir por qué. Este domingo, el prestigioso periódico The New York Times ha publicado una entrevista con dos tripulantes de un cazabombardero F-18 Hornet de la Armada de los Estados Unidos de América, en donde se expone un episodio bastante actual de un encuentro con un objeto volador no identificado. Concretamente, esto pasó en el año 2004 y estos dos señores hablan de sus impresiones, de sus sentimientos y sobre todo pues de cómo vivieron todo lo que pasó, de los hechos, y también hablan de las grabaciones que pudieron recogerse de todos los hechos. Es que fue absolutamente increíble y esto que os voy a enseñar y que ya estáis viendo aquí a la derecha, pues es algo absolutamente impresionante y seguramente se lo estéis preguntando ahora mismo a cualquier persona de la calle y nadie se ha enterado, cuando todo el mundo debería de estar preguntándose ¿qué está pasando en el mundo? Nadie se ha enterado en el mundo de todo esto. Estamos hablando de los comandantes David Fravor y Jim Slade, que estaban en misión de entrenamiento sobre el Pacífico a una distancia de 160 kilómetros de la costa del Pacífico, volando sobre el mar, una misión de rutina y sin novedades, todo iba perfectamente, cuando de repente recibieron un mensaje por radio en su cazabombardero FA-18F Super Hornet.
bueno, vamos a ver, un mensaje de radio. Y bueno, pues resulta que un oficial del crucero USS Princeton resulta que les estaba preguntando si el avión llevaba armas a bordo. Claro, los comandantes les dijeron que sí, estaban llevando armas, pero eran misiles de mentira, de atrecho, que no tenían potencia alguna. Era una misión de entrenamiento. No se esperaba ataque alguno en ese momento, ni en ese lugar del mundo, ni a ese avión. No se esperaba ningún tipo de amenaza. No se sabía qué estaba pasando enfrente de las costas de California. Bien, pues de repente el operador de radio cogió y dijo: señores, tenemos un vector para ustedes, que significa básicamente alguien ha entrado en su área de influencia. Básicamente, alguien se les está acercando, algo que puede ocurrir a cualquier altitud o también, bueno, pues a cualquier distancia. Y además es que no era la primera vez que ocurría. El USS Princeton ya lo había visto, ese vector, aquel extraño contacto, lo había seguido, y además es que no estaba solo, había más de uno, era más de uno, y aparecían a 24.000 metros y de forma increíble se lanzaba al mar para detenerse a 6.000 metros. Inmediatamente después, las señales de radar, directamente y como si de un camuflaje de radar óptico desconocido se tratara, se escabullía, desaparecía. Claro, en el USS Princeton estaban pensando que podía ser lo mismo, entonces se lo dijeron. Y entonces Fravor y Slade, ahí en su avión, pues pidieron permiso y dijeron, bueno, pues vamos a ver aquel contacto, vamos a ver qué podría ser aquello, ¿no? A ver si van a ser rusos, a ver si van a ser chinos, vamos a ver qué está ocurriendo. Permiso concedido. Y entonces era extraño porque se movía más rápido que ellos. Y bueno, pues se estaba dejando ver, o lo que estuviese haciendo era más importante que el acercamiento que Fravor estaban haciendo, que Fravor estaba haciendo y Slade. Viraron con su avión y fueron para allá. Se acercaron y se acercaron y se acercaron y ya tenían que verlo delante a aquello. Además, tenían que ser más de uno. Pero no podía ser, porque tenían que verlo y no lo veían. Tenían que poder verlo con su radar y no tenían nada en su radar. En el USS Princeton decían que en su radar sí lo tenían, pero los pilotos decían que en su radar no lo tenían y ellos con sus ojos tampoco lo veían. ¿Qué estaba ocurriendo? Los comandantes informaron y desde el USS Princeton les dijeron que les tenían que tener delante. Nada. Allí no había nada. Estaban en posición nada y nada a la vista. A la vista, claro. Pero, además es que, vuelvo a decir, a los radares del F-18 tampoco. Ellos en ningún momento lo vieron. En los radares, pues que abajo sí que lo estaban viendo. Entonces de repente Fravor, el comandante Fravor, se fijó que debajo de ellos tenían algo. Un objeto ovalado que volaba a unos metros de altura
levantando una estela. ¿Qué será eso? Un objeto que estaba levantando una estela y que medía como unos 12 metros, y que además lo hacía como de forma errática, rara, brincando como además como de arriba a abajo. Y además lo hacía en una dirección y en otra. Y ahora en otra, y en otra, y en otra. Era como espumoso. Era hirviente. Y claro, pidieron permiso. Es lo que habríamos hecho todos. Quizá no todos, porque habría gente que habría sentido miedo, pero ellos dijeron, no, vamos a verlo. Vamos a verlo porque esto es extraordinario lo que estamos viendo. Es una cosa rarísima. Vamos a bajar. Pidieron permiso concedido. Bajar a verlo. No olvidemos que aquello era una violación del espacio aéreo de los Estados Unidos. Vamos allá. No les estaba dejando ver en los radares, pero algo hacía. Bajaron. Estaba recargando agua. Estaba dejando como una estela. ¿Vapor? Pero hubo un problema. Mientras que los comandantes iban detrás en un descenso circular, porque estaban bajando así, pues resulta que aquel objeto comenzó a subir para ir en su encuentro. Y entonces ellos bajaban y aquel objeto decidió subir para arriba. Y entonces ellos dijeron, ¡hostia! Que eso está subiendo ¿para qué? Para darnos. Pero empezaron a pensar que si les hubiese querido atacar ya lo habría hecho, porque ellos estaban indefensos. Entonces más o menos se quedaron como tranquilos, ¿no? Porque a nivel militar dijeron, si hubiesen querido lanzarnos un misil ya lo hubieran hecho. En una dirección, en otra. Bajo a su altura y me pongo detrás para verlo bien. Eso fue lo que pensó el comandante Freiburg. El objeto subía bien, el avión F-18 bajaba bien, una escena impresionante, eso sí, pero hubo otro problema. Un problema bastante grande. El avión, con lo rápido que es, ese F-18, pues resulta que iba bastante despacito con respecto a aquel objeto que lo hizo a una velocidad absolutamente impresionante, según la entrevista al New York Times, que fue increíble porque hizo 100 kilómetros en un solo minuto. Los comandantes que lo estaban viendo se quedaron anonadados, no podían creérselo. Y lo estaban grabando. Y cuando llegaron a encontrarse con ellos, resulta que no había nada. Justo cuando ya tenían ya que encontrarse ya con ellos, de repente desapareciera. Ya no había nada. Nada, ni objeto, ni rastros de ellos, nada. Solo una impresión increíble, indeleble, para siempre en los pilotos, que volvieron al portaaviones a contar lo que había pasado, bajo juramento. Eso sí, una grabación de lo que pudieron grabar cuando estaban viendo algunos de los movimientos que hacían y algunos de los movimientos a velocidad constante cuando estaban, eso sí, pues cuando estaban volando y aquellos objetos estaban como
pues tomándoles, básicamente, pues estaban monitorizándoles a ellos. Lo más impresionante es la grabación, por supuesto, que la habéis estado viendo continuamente mientras que yo he estado hablando. Era una flotilla, se pusieron alrededor de ellos y además es que tenían diferentes formas.